Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Es diciembre ya y ya todo suena a campanas de Navidad. Todo apunta hacia el día en que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho ya que no fue exactamente en diciembre. Debió ser por allá marzo o abril, cuando ya no había nieve afuera y los pastores podían pasar la noche con sus ovejas. Sin embargo, qué maravilla que el mundo haya apartado esta fecha para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tomamos ventaja de eso y nos gozamos y miramos hacia ese precioso pesebre donde nació la esperanza. La luz que alumbra a todo hombre, dijo el evangelista Juan, venía a este planeta Tierra. El Hijo de Dios se hizo carne y vino para habitar entre nosotros y llevarnos a Dios. ¡Qué regalo tan maravilloso! ¡Qué preciosa la gracia, la misericordia, la paciencia y el amor de Dios! Y eso es lo que hemos estado enfatizando en estos últimos 2 domingos, tratando de echarle una miradita diferente a la cruz desde el punto de vista del pecado. Dije una miradita a la cruz, una miradita al nacimiento de Jesús y a la cruz, porque a eso fue lo que vino. Si Él hubiera venido simplemente para nacer y vivir como el resto de seres humanos, de nada nos hubiera servido. Él vino a este mundo, Él nació pensando en esa cruz. Era su meta, era su objetivo, entregar su vida en redención por muchos. Y cuando uno mira desde el punto de vista del pecado, el nacimiento de Jesús, caramba, la gracia sobreabunda y aumenta en nosotros el agradecimiento, aumenta en nosotros el temor de Dios. Comenzamos hablando de cómo se introdujo el pecado en este planeta Tierra y cómo el hombre voluntariamente decidió decirle no a la palabra de Dios. Confiaron más en las mentiras de Satanás, confiaron en lo que sus ojos vieron, codiciaron, desearon, confiaron en lo que ellos pensaron. Querían ser iguales a Dios cuando ya lo eran y tomaron y no tuvieron el menor reparo, no tuvieron el menor temor de la palabra de Dios. Sin embargo, en ese mismo instante, cuando ellos pecan y viene el juicio de Dios sobre ellos, ahí donde el pecado apareció, donde el pecado sobreabundó, allí sobreabundó la gracia y desde ese mismo entonces, en ese mismo instante, el Señor nuestro Dios profetizó el nacimiento de uno que vendría de la simiente de la mujer, pero escúcheme, aunque vendría de la mujer, no sería como la mujer y no sería como el hombre, como el primer hombre y como la primera mujer. De la simiente de la mujer nacería uno, nuestro Señor Jesucristo, que Él sí voluntariamente decidiría obedecer a Dios. Voluntariamente mostraría temor por la palabra de Dios. Uno que teniendo opciones decidió rendirse y someter su vida sin egoísmo, sin un plan B, sin ninguna otra mirada o algún otro interés oculto. Simplemente dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz, uno obediente, nuestro Señor Jesucristo, desde el mismo momento del pecado. Hace 8 días hablamos cómo, después que el hombre y la mujer son expulsados de la presencia de Dios del huerto del Edén, comenzó a desarrollarse la maldad. Mire, usted mira esa narración en el libro de Génesis y se resume tan perfecto. Vio Dios que la maldad estaba de continuo en el corazón y el pensamiento de los hombres. No es muy diferente a lo que vivimos hoy en día, ¿cierto? Vio Dios que la maldad era de continuo y dice que Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra la existencia del hombre, pero Noé halló gracia ante sus ojos. Y vemos cómo Dios decide comenzar de nuevo con esta nueva familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas en total. Todo el resto de seres humanos, de aves, de animales del campo, todo lo que no entró en el arca, murió.
Y cuando Dios abrió esa arca y descendieron todos los animales y descendieron estas 8 personas, Dios comenzó una nueva historia. Era un nuevo tratamiento, una diferente manera de comunicarse y de interactuar con los hombres. Sin embargo, y ahí es donde queremos continuar en el día de hoy, mirando cómo de la descendencia de Noé, Dios decidió tomar una familia. Quisiera que fuera conmigo al libro de Mateo, al libro de Lucas. Mateo tiene una genealogía que que nos muestra los antepasados del Señor Jesús. Pero me gusta la de Lucas, Lucas capítulo 3. Búsquelo por favor para que lo lea conmigo. A partir del versículo 23, Lucas se da la tarea a mirar todos los antepasados de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar al mismo Dios. Mateo se queda en Abraham, Lucas va hasta el mismo Dios. Y si quieren mirar conmigo, Lucas capítulo 3, versículo 38. Y por primera vez en su vida y por primera vez en mi vida, vamos a leer la Biblia de para atrás. Yo quiero que venga conmigo y mire el versículo 38 y vamos a devolvernos del 38 hacia atrás. Mire lo que dice allá. Lucas va hasta Dios. Entonces, devolviéndonos, diríamos, Dios creó a Adán, Adán hijo de Dios, Adán engendró a Sed, Sed engendró a Enós. Versículo 37. Enós engendró a Cainán, Cainán a Mahaleel, Mahaleel a Yared, Yared a Enoc, Enoc engendró a Matusalén. Versículo 36, que aquí viene lo que nos interesa. Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé, y escúcheme, de los que descendieron con Noé del arca, Sem, Cam y Jafet, los nombres de los 3 hijos de Noé. Dios escogió a Sem. ¿Ha escuchado usted de Abraham el semita? ¿O ha escuchado cómo despóticamente se refieren a los judíos como semitas? ¿Por qué? Porque son descendientes de Sem. Mire nuevamente versículo 36. Lamec engendró a Noé, Noé engendró a Sem, y siga conmigo. Sem engendró a Arfaxad a Cainán, Cainán a Sala, Sala a Eber, Eber a Pelec, Pelec a Ragaú, Ragaú a Serug, y escucha, aquí viene otro que nos interesa. Serug engendró a Nacor y Nacor a Taré. Taré es el famoso padre de Abraham, aquel que se nos menciona en Génesis capítulo 12, el cual salió y emprendió el viaje junto con Abraham cuando Dios los llamó para salir de su tierra y de su parentela. Y allá en el versículo 34 se nos dice, Taré engendró a Abraham, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob. Y podríamos continuar mirando allá toda esa genealogía. Y usted va a encontrar allá nombres, algunos conocidos, hay otros que, caramba, la verdad no teníamos ni idea de su existencia, pero hay nombres allá prominentes, muy importantes. Allá está Booz, Booz engendró a Obed, versículo 32, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. De la descendencia, nuevamente, de la descendencia de Sem, el hijo de Noé, Dios tomó esa línea genealógica, tomó esa familia en especial, y a cada uno de sus descendientes los cuidó de una manera tal que de la familia de Judá, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12, y entre los 12 estaba Judá. De la familia de Judá vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero para lo que nos ocupa en el día de hoy, de la familia de Judá vendrían los reyes que gobernarían a la nación de Israel. Vamos a echarle hoy una mirada a esa historia bíblica y vamos a recibir de ello bendición, pensando en esa Navidad y en esa mirada nueva que queremos darle al pesebre. Vamos a orar para mirar esto. Padre, yo te ruego hoy por tu Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, llénanos con tu Espíritu hoy, dirígenos. Gracias por permitirnos mirar la historia y aprender de esa historia. No permitas, Señor, que repitamos los mismos errores del pasado.
No permitas, Dios, que miremos esto solo como una historia y no aprendamos nada. Por favor, hoy, Espíritu Santo, háblanos, renueva nuestro corazón. Mueve, Señor, todo allí, lo que impide entender y ponerlo en práctica. Háblanos hoy, Espíritu Santo, que tus hijos escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se nos narra allí entonces toda esa descendencia. Usted conoce buena parte de esa historia de los descendientes de Jacob. Ahí están los 12 hijos. Dentro de los 12 hijos estaba José. José tuvo sueños de grandeza. A sus hermanos no les gustaron para nada sus sueños. Lo vendieron como esclavo a Egipto. En Egipto estuvo por 13 años. Y en esos 13 años Dios estuvo con él y prosperó su mano y lo dotó con dones y la unción especial para conocer e interpretar sueños. Una noche Faraón tiene unos sueños y se le avisa que en la cárcel hay uno que puede interpretar los sueños. Mandan a traer a José ante su presencia. José interpreta los sueños. Y Faraón en ese mismo instante lo sacó de la cárcel y lo puso más alto que cualquier otra persona en Egipto. Solamente estaba Faraón por encima de José. Lo nombró como gobernador de la nación y en ese entonces era una potencia del mundo hasta entonces conocido. Se nos narra cómo hubo hambre en la tierra y Jacob con toda su familia viene a Egipto donde está José. Allí se encuentran, hay perdón, hay lágrimas, hay restauración. Ocuparon las mejores tierras de Egipto. Allí alcanzó a ver Jacob a sus nietos y a bendecirlos. Vivió unos buenos años en restauración, en el gozo de tener a todos sus hijitos juntos, pero al mismo tiempo Dios estaba desarrollando su plan. Allí la nación se fortaleció, creció, pero llegó un faraón que no conocía a José y que no conocía todo lo que había sucedido con este pueblo semita, así que lo esclavizó. Fueron 430 años de esclavitud hasta que Dios se acordó de las promesas que había hecho a su pueblo. La verdad es que Dios lo que estaba esperando, Dios no es que se olvidó, es que Dios estaba esperando que la nación creciera y se formara. Y a través del dolor y las luchas que estaban padeciendo como esclavos en Egipto, fueran ansiosos de Dios, deseosos de Dios, que clamaran a Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó a la tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dijo, yo he oído el clamor. Ellos están pidiendo por mi intervención. Es un pueblo que necesita mi ayuda. Es un pueblo que desea mi presencia con ellos. Y Dios descendió, los sacó de Egipto con mano poderosa. Por 40 años los llevó por el desierto. Los introdujo por mano de Josué, este gran capitán del ejército de las huestes de Israel, dirigido por la misma sabiduría, la misma voluntad de Dios, conquistó hacia el norte, conquistó hacia el sur y tomó toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Allí, no me pregunté cómo, pero Josué hizo un mapa de todo el territorio y dividió el territorio para las 12 tribus de Israel de acuerdo a sus tamaños y de acuerdo a sus capacidades. A cada tribu le entregó su propiedad. Comenzaron a desarrollarse, comenzaron a utilizar la tierra, comenzaron a fomentar la ganadería, a desarrollar las ciudades, a desarrollar la industria, comenzaron a crecer como nación. Hasta que llegó un día cuando ya miraron hacia alrededor y vieron que las demás naciones tenían reyes. Hasta el momento Dios había estado gobernando a la nación a través de jueces, eran profetas, eran sacerdotes, eran hombres y mujeres escogidos por Dios, pero la nación vino al profeta Samuel y le dijo, queremos un rey. Y ahí aparece en escena nuestro muy conocido, el rey Saúl, es el primer rey ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Saúl comenzó bien, tuvo un periodo ungido, un periodo al servicio de Dios, pero rapidito, como en todas las historias del ser humano, lo que había en su corazón floreció
y decidió desobedecer a Dios, decidió deshonrar su puesto, decidió escuchar más su voz, la voz del pueblo. Le preocupaba lo que la gente pudiera decir de él, una baja autoestima quizás. Como sea, Dios desecha a Saúl y ordena a Samuel que unja a David por rey. David tiene que esperar 13 años para llegar al trono, hasta que finalmente el rey Saúl fue muerto en batalla. Sube al trono David, un hombre que se le describe conforme al corazón de Dios. Esperaríamos de él lo mejor, sin embargo, debemos anotar, y si la Biblia no lo esconde, pues mal haríamos nosotros también en esconderlo. Él cometió un terrible pecado. La verdad no fue uno, fue una larga sucesión de pecados, de irresponsabilidad, de pereza, de glotonería, de irresponsabilidad. Él miró, vio, codició, igual que Eva miró el fruto. David miró a la esposa de su vecino. Su vecino era ni más ni menos que uno de sus soldados valientes que estaba enfrentando una batalla. La tomó, adulteró con ella. Después quiso esconder su pecado mandando a asesinar al esposo de ella para que así ella quedara viuda. David podía casarse con ella y así iban a ocultar un embarazo no deseado. Como sea, allí continúa la historia. David es restaurado. Dios bendice, prospera a David y le da victoria donde quiera que él va. Cuando David ya es anciano, Dios le instruye para que ordene a su hijo como su sucesor. El rey Salomón, hijo de David, es ungido como rey. Y en esos primeros días de su reinado, Dios se aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón sorprende a Dios con una petición que nos sorprende también a nosotros seres humanos. Él no pidió la victoria sobre sus enemigos, él no pidió un próspero y rico reinado, él pidió sabiduría para gobernar al pueblo, y eso le agradó a Dios. Y dijo: bueno, por cuanto has pedido sabiduría para gobernar mi pueblo, te voy a dar también lo que no pediste. Y se convirtió el reinado de Salomón en un reinado próspero, bendecido. Se extendieron las fronteras de la nación. Venían reyes de otras naciones a traerle tributo a Salomón. Venían para conocer la sabiduría que Dios le había dado. Pero pronto el corazón, nuevamente, ahí aparece nuevamente la maldad, aparece el corazón del hombre. Caramba, mire, es que cuando uno mira esta historia, queda sorprendido del amor, de la misericordia, de la paciencia de Dios. Salomón, a través de su sabiduría, empezó a ganar riqueza, fama, fortuna y también faldas. Empezaron a llegar las mujeres. La Biblia describe que él tenía 700 concubinas y 300 esposas, o algo así. En total eran 1000 mujeres. ¡Qué barbaridad! Es una locura. No le cabe a uno en la cabeza pensar eso. Yo no tengo tampoco conocimiento si gracias a su sabiduría podía recordar el nombre de cada una de las 1000, pero qué locura, qué barbaridad. Y el problema no era solamente eso. El problema es que tomó mujeres que no eran exclusivamente del pueblo de Israel. Él contrajo, por ejemplo, matrimonio con la hija del faraón, con algunas otras de las naciones vecinas ahí en el Medio Oriente. Y cada una de ellas venía con sus ídolos. Y Salomón, para agradar a sus esposas, a cada una le construyó un altar, hasta que llegó el punto que había llenado Jerusalén de idolatría. Cuando Salomón muere, sube al trono su hijo Roboam. Roboam es un muchacho débil, inexperto, orgulloso, altivo, sin mayor pasión por las cosas divinas. No me imagino el ambiente que tuvo que vivir en su casa con todo lo que su papá hacía. El hecho es que cuando Roboam sube al reino, el pueblo viene y le dice: mire, su papá tenía unos impuestos muy altos sobre nosotros. Mira, si tú disminuyes los impuestos, si tú ayudas al pueblo para que progrese, vamos a servirte como lo servimos a él. Roboam, en lugar de ayudar al pueblo y congraciarse con ellos y en verdad bajar los tributos,
les respondió con groserías, con muy malas palabras, y dijo: mire, si mi papá los azotó con espinos, yo los voy a azotar con escorpiones. El punto es, a partir de ese momento la nación se dividió. Si usted no tenía conocimiento por qué se llama Israel y por qué se llama Judá, fue en ese momento. 10 tribus dijeron: ok, entonces tú sigues gobernando, nosotros no tenemos parte con la familia de David, nosotros no tenemos parte con la tribu de Judá, adiós pues, y se dividieron. 10 tribus al norte pusieron su propio rey, establecieron su propio palacio en Samaria y se separaron de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Quedaron 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Usted puede leer toda esta historia si le gusta la historia. A mí me apasiona la historia. Son cerca de 1500 años narrados, 500 años, no 1500, 500 años de historia narrados en los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Todos estos libros terminan tristes. Resulta que las tribus al sur, Israel, con su capital Samaria, se pervirtieron. Eran hombres, reyes, hombres que no fueron temerosos de Dios, que fomentaron la idolatría, que comerciaron y se rodearon, hicieron amistades con las naciones paganas alrededor y se llenaron de idolatría. De la misma manera, los descendientes de el rey David, tristemente, de los 22 reyes de Israel, podríamos sacar tal vez 4 o 5 de ellos, pero el resto de ellos fueron hombres malos. Alguno de ellos incluso llegó a sacrificar sus hijos o su hijo al dios Moloch y cometieron toda clase de aberraciones, de perversiones, de idolatría, hasta que finalmente Dios se cansó de ello y en el año 586 vino Nabucodonosor, tomó la nación de Jerusalén, la nación de Judá, tomó la ciudad de Jerusalén, derribó sus muros, derribó el templo, saqueó el templo y se llevó cautivos a los judíos por 70 años. Los que regresaron son los que usted y yo hoy conocemos, los llamamos judíos. La nación se llama Israel, pero realmente los que hay allí son judíos, porque de las otras 10 tribus, esas se perdieron, fueron mezclados, fueron llevados fuera, fueron asesinados en su mayoría, fueron mezclados, algunas poblaciones enteras de Israel llevadas al Medio Oriente, y los asirios vinieron y poblaron el territorio de Israel y se mezclaron. Recuerda cómo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo los llamaban los samaritanos y los llamaban perros. ¿Por qué? Eran sus hermanos, pero se habían mezclado, habían perdido la pureza de su sangre y la pureza de su fe. Como sea, toda esta terrible historia nos lleva a pensar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista diferente. Escuche esta narración. Dios muestra el pecado de la nación de Israel. Hasta el momento le había venido hablando del pecado de Adán y Eva, del pecado de Noé y de sus descendientes. De la descendencia de Noé, Dios tomó a Sem y formó la nación de Israel. Hoy quiero hablarle del pecado de la nación de Israel. Es absolutamente asombroso y Dios lo pone en los siguientes términos. Escuche esta narración. Voy a Ezequiel capítulo 16. Si quiere venir conmigo, Ezequiel capítulo 16. La verdad es que no sé qué palabra utilizar. No es de las lecturas que nos gusten. Usted, por favor, préstele atención y trate de percibir, por favor, el sentimiento de Dios por el pecado de su pueblo. Vino a mí, Ezequiel 16, palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Está hablando de Abraham
y de Sara. Tomados, dice, tu padre fue amorreo y tu madre etea, tomados de Ur de los Caldeos. Dios tomó de esa población a esta pareja y con Abraham y su esposa Sara, ellos tuvieron a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a los 12 y con los 12 Dios formó la nación de Israel. En cuanto a tu nacimiento, versículo 4, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, no fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. ¿De qué está hablando? La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Cuando Jacob fue a encontrar a José en Egipto y vino con todos sus hijos, sus nueras y sus nietos, eran por todos 76 personas. Era apenas lo que podríamos llamar una familia numerosa, ¿verdad? Los 12 hijos, casados, con hijos, así que Jacob llegó allá con sus hijos y sus nietos. Una familia numerosa. Por eso Dios dice, no fuiste lavada, no fuiste preparada, no se hizo lo necesario para la formación de una nación. Simplemente fuiste arrojada en la faz de la tierra en Egipto y allí creciste, dice allá. Versículo 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Está hablando de la nación, cómo se creció, se robusteció, se fortaleció, comenzó a adquirir ganados, a poseer la buena tierra de Egipto. Y pasé otra vez junto a ti, versículo 8, y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Dios dijo, ya es el tiempo de formar la nación de Israel. Era tiempo de amores, así lo pone Dios. Dice, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. ¿Cuál pacto? ¿Cuál juramento? En el monte Sinaí. Dios trajo a la nación de Israel una gran inmensidad de gente, por lo menos 2,5 millones de personas. Ya no eran 76, ya no era una familia grande, ya era toda una nación. Los trajo al monte Sinaí y ahí Dios hizo pacto con ellos. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Habla de todo el sistema sacerdotal y cómo Dios proveyó que ofrecieran sacrificios de corderos, de carneros, de machos cabríos. Aún al más pobre podía ofrecer un par de tortolitas. Te lavé con sangre, te lavé con agua y te ungí con aceite. Te atavié de adorno, me salté un poquito, versículo 10, y te vestí con bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Está describiendo una mujer, la nación de Israel. Dios amaba a la nación de Israel. Escuche esto, versículo 13. Fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, sedo y bordada, comiste flor de harina, trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿De qué está hablando? La prosperidad en el reinado de David y luego de su hijo Salomón. Dice, salió tu renombre entre las naciones. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás.
Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y te cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Escuche esto, 19. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidas. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y usted puede continuar leyendo esa terrible narración y percibir el sentimiento de Dios frente al pecado de su pueblo. Narra allí como dice versículo 26, por ejemplo, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos. Versículo 29 a 28, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado. 29, multiplicaste tus fornicaciones en la tierra de Canaán. Versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Y le muestra allí el pecado a Israel en la figura del adulterio espiritual. El adulterio espiritual. Por si no lo habían entendido aquí, en esta predicación del profeta Ezequiel, Dios lo puso de otra manera, muy claro y muy sencillo, en la vida de uno de sus profetas, el profeta Oseas. No sé si alguna vez ha leído la historia del profeta Oseas, pero la verdad es que es una manera de predicar actuando. Tristemente le correspondió al profeta Oseas vivir y sentir y experimentar en medio del pueblo lo que Dios estaba viviendo, sintiendo y experimentando. Oseas capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose delante de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios a Oseas, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, la mujer, Gomer, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Una historia bastante asombrosa y dolorosísima. ¿Puede usted imaginarse por un momento que Dios le ordene al profeta Oseas que vaya y que se consiga una novia? Pero resulta que la novia era una prostituta. Él se casa con ella, pero a pesar de que se casó, la mujer seguía ejerciendo la prostitución. Ella tiene primero un hijo y resulta que no es de Oseas. Después tuvo una hija y Dios le dice, ponle Loruama, porque esa tampoco es mía. Y finalmente tiene un hijo y le dijo, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo. Escúchemelo en pocas palabras y en español, a ver usted qué piensa y cómo lo ve. La esposa de Oseas le da 3 hijos y ninguno de ellos es de Oseas.
Finalmente, usted puede continuar leyendo la narración en Oseas capítulo 2 y verá cómo la mujer se cansó de estar en casa. Y ella dice, me voy a ir con mis amantes, los que me dan mi pan, mi agua, mi vino y mi aceite. Y olvidó que no eran sus amantes, era Dios y era su marido, Oseas, el que le daba todo. Y se narra entonces cómo la mujer se fue tras sus amantes. Y escuche esto, Oseas se queda en casa siendo el papá de 3 hijos que no son suyos. ¿Usted lo haría? ¿Asumiría usted ese papel y esa responsabilidad? Posiblemente no, ¿verdad? El hecho es, usted llega al capítulo 3 y encuentra cómo Dios le habla a Oseas y le dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Amada de su compañero, Oseas en verdad la amaba, pero la mujer era una adúltera. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Está entendiendo el símil y lo que Dios quiere mostrarle al pueblo de Israel con la narración de Ezequiel, y como tal vez no lo entendieron, entonces en carne propia viéndolo en la vida de Oseas. Tener una esposa a quien ama con todo su corazón, a quien admira, respeta y con quien se compromete, y resulta que esa esposa lo traiciona y es una adúltera, es una prostituta, y le trae a casa 3 hijos de 3 hombres diferentes que no son su sangre, que no son su propiedad, no son suyos. Y Dios le dice, aparte de que la mujer le trae 3 hijos, lo deja en casa con 3 hijos que no son de él, se va con sus amantes y resulta que a la mujer no le fue bien. Por supuesto que el pecado no paga. Cuando encontramos a Gomer, la encontramos en el mercado de esclavos, herida, golpeada, medio desnuda, y está siendo vendida al mejor postor. Y Dios dice, volvamos a Oseas capítulo 3, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Eso como que le duele a Dios profundamente. Hacían tortas de pasas para ofrecérselas a la reina del cielo. Y adoraban allá las estrellas, la luna y qué sé yo. La compré entonces para mí. Oseas fue al mercado de esclavos y ve allá a su mujer. Oseas hubiera podido exhibir su carta de matrimonio y decir, esta mujer es mía, no tienen derecho a venderla. No. Oseas no exigió, no acudió a los tribunales y hacerlo en la forma legal. No, él se acomodó a la situación y dice que él fue y la compró. Ya era suya porque era su esposa, pero ahora va y la compra. Dice, la compré para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y Oseas, no está ahí en la narración, pero lo entendemos por lo que hizo, por lo que sigue, la llevó a su casa, la vendó, la curó, la restituyó como su esposa, como la ama de casa, y le dijo, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Celebró un nuevo pacto. Ya no más adulterio, ya no más fornicación, ya no más tus amantes, solo conmigo. Dice, y lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin estatuas, sin efod y terefines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. ¡Qué historia tan sorprendente! Sé que es una historia pesada, dura de oír. Espero que no se me haya dormido, ni se haya aburrido, ni se haya cansado. Porque, mis amados, esa es una historia que continúa hasta el día de hoy. En tiempos de Jesús, Jesús calificó a la gente de adúltera. Dijo, esta generación perversa y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, es decir, de estar en el sepulcro por 3 noches, 3 días y 3 noches. Él llamó a la gente
adúlteros espiritualmente. ¿Cuál es el problema del adulterio? Hermano, es que el problema del adulterio es todo lo que destroza. Sea un hombre que adultera y traiciona a su esposa, o sea, como en el caso de la Biblia, Gomer, o en el caso de Israel con Dios, porque las esposas también adulteran, no solamente los hombres. Todo lo que destroza. Celebramos un pacto donde nos comprometimos en ofrecernos para siempre hasta que la muerte nos separe nuestro amor, nuestros bienes, nuestro cuerpo, aún en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida trae y todo lo que la vida de suyo tiene. Y traicionamos ese pacto y causamos sentimientos como desilusión, decepción, enojo, ira, una baja autoestima. ¿Por qué me cambió a mí? ¿Soy yo menos? A nosotros siempre nos ha admirado, y digo nosotros con mi esposa, porque a veces se entera uno de X o Y adulterio en X o Y persona, y aún en el mundo afuera, no estoy hablando solo de cristianos. Y cuando uno mira la persona, la mujer con la que el hombre adulteró, se parece a la esposa, o es absolutamente fea, es bajita y bigotona, y uno dice, pero por Dios, ¿cómo puedo traicionar a tu esposa por eso? Dios mismo se burla del pueblo de Israel y dice, caramba, ¿me cambiaron a mí por ídolos de madera? Y él dice, Dios se burla y dice, ustedes van al bosque y talan un árbol, traen el árbol a la casa, cortan de ello leña y hacen un fuego y ponen a cocinar su comida. Y mientras la comida se cocina, ustedes toman otra parte del leño y empiezan a darle forma, y de pronto se arrodillan delante de ese pedazo de madera y dicen, mi Dios eres tú. Y Dios dice, caramba, ¿no tienen un poquito de razón? Cuando Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, la verdad no es una admiración y no está hablando de conocimiento profundo teológico. Es una falta, es un sinsentido. Igual cosa hace Dios cuando se refiere a los ídolos que hace el que trabaja con el metal. Dice que echa el mismo metal al fuego y con el mismo metal hace lanzas, hace hoces para cegar el trigo, y con el mismo hierro hace una figura y se postra delante de él. Y Dios se pregunta, caramba, ¿no tienen un poquito de razón, de sentido común, de pensar cambiar al Dios omnipotente por un pedazo de madera? Y cuando hablamos del adulterio, uno mira y dice, caramba, es que no entiendo cómo cambió a su esposa tan bonita, tan elegante, tan bien puesta, por semejante cosa. Igual sucede con las mujeres y los hombres. Y causa una baja autoestima, y causa una decepción, y causa un dolor. Allá adentro queda una ira no resuelta. Allá adentro, y eso creo que es lo más terrible, se mina la confianza, se destruye la confianza. Ya después la esposa le pregunta al marido, ¿dónde estabas? Y ella, no, estaba en la oficina. Y, sí, seguro. Y ya no se le cree. Oh, ¿cuánto cuesta reedificar nuevamente la confianza? Se destruye la confianza, se destruye la comunicación, se destruye la amistad, se traiciona, se desilusiona. Caramba, el adulterio es una de las figuras más espantosas que pueda ejecutar el ser humano. Y por eso Dios la utiliza para mostrar lo que el pueblo de Israel le hizo a él, lo que él está sintiendo. Si de pronto usted alguna vez ha pasado por eso, ojalá que no. Pero creo que todos tenemos conocimiento, si no por experiencia propia, porque alguien en la familia, algún amigo, algún familiar, algún conocido del trabajo, alguien en la iglesia cometió adulterio. Creo que todos pueden entender eso. Yo le he pedido a Dios,
y nuevamente lo traigo a colación, que nos dejen mirar de una manera diferente la Navidad este año. Mirar ese pesebre con otra mirada. Hoy yo le invito, mire ese pesebre desde el punto de vista de Dios frente al adulterio de Israel y al adulterio del ser humano. Yo pregunto, ¿usted de verdad enviaría a su Hijo Jesucristo a morir por esa adúltera que le trajo 3 hijos que no son suyos? ¿Usted de verdad haría un movimiento semejante en misericordia, en favor, en bondad por alguien que lo ha cambiado a usted por un pedazo de madera o un pedazo de hierro? Dios decía a través de Ezequiel, es que esto nunca ha pasado ni nunca volverá a pasar. Me explico. ¿Acaso los musulmanes han cambiado a su Dios Alá y su profeta Mahoma en todos estos siglos de existencia? ¿Acaso los budistas han cambiado su Buda en todos los miles de años de existencia de su religión? ¿Acaso los hindús han cambiado sus dioses en todos los cientos y miles de años de existencia de su religión? No, pero Israel cambió su teocracia, el gobierno del Dios Altísimo sobre ellos, por el becerro Baal de los sidonios y por la serpiente de no sé quién de los egipcios y por el otro Moloch de los asirios y dejaron al Dios vivo y lo cambiaron por figuras de hombres, de animales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios dice, nunca ha pasado eso, sino en mi pueblo. ¿Y no es verdad que eso nos pasa hoy en día? Somos supuestamente hijos de Dios y traicionamos a Dios. Traicionamos su confianza. Nos vamos en pos de el dinero, el trabajo, la ganancia, la casa, el carro, el celular de moda, y dejamos a Dios. ¿Se da cuenta cómo es mirar la Navidad desde otro punto de vista? Oh, caramba, el dolor en el corazón de Dios. Y sin embargo, mis amados, jamás Dios abandonó al hombre, jamás abandonó a su pueblo. Oseas 13:9. ¿Te perdiste, oh Israel? Oseas 13:9. ¿Te perdiste, oh Israel? En mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con toda tu ciudad y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Porque atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardada. Dolores de mujer que da a luz vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y Dios recrimina el pecado del pueblo por haberle dejado a él. Pero mire la promesa, de la mano del Seol los redimiré, del mismo infierno los sacaré. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh infierno, la compasión será escondida de mi vista. Y Dios le promete a Israel la restauración. Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Si usted y yo hemos cometido ese adulterio espiritual que le duele el corazón a Dios, yo quiero invitarle a que escuche las palabras de Dios y para que venga conmigo hoy a Dios frente a ese pesebre. Postrémonos y adorémonos al Salvador. Escuche esto, llevad con vosotros, Oseas 14:2, palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, hablando de los egipcios, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros.
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y Dios contesta, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y su gloria como la del olivo perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, y el olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré y seré a él como la haya verde. De mí, dice Dios, será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahí está, mis amados, la promesa de restauración de Dios. Que en esta Navidad podamos mirar ese pesebre y recordar cuánto mal ha hecho el hombre contra Dios. Y sin embargo, Dios envía a su Hijo. Nosotros no haríamos eso. Yo pensaba en estos días, caramba, si yo fuera Oseas, de verdad me hubiera encargado de esos 3 niños. Pero ninguno era mi sangre, ninguno es mío. Ni sé de dónde vienen, de dónde salieron. Caramba, y la misericordia de Dios. Oseas amaba a esa mujer y fue y la compró. ¿Haría usted lo mismo? ¿Haríamos nosotros lo mismo? Tal vez no, ¿verdad? Pero gracias sean dadas al cielo por el amor de Dios que no cambia. El amor de Dios todo lo sufre. Su amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor de Dios no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor de Dios todo lo soporta, porque el amor de Dios por usted y por mí nunca dejará de ser. El amor de Dios por la humanidad expresado en la forma de ese bebecito que nacería en ese pesebre de Belén, el Salvador del mundo, el Redentor de nuestros pecados, el que sería la muerte de la misma muerte. Oh, gracias sean dadas a Dios por su amor y su misericordia. Que nosotros podamos decir con Israel, ¿qué tenemos que ver con ídolos, con figuras, con el paganismo? ¿Qué tenemos nosotros que buscar nosotros dioses? Si tenemos al Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios de este universo, el Dios que nos ama con un amor eterno. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por dejarnos mirar esta historia. Qué historia tan triste y tan dolorosa. Qué triste. Cómo el hombre te abandona tan fácil. Te cambiamos tan fácil. Yo te ruego hoy en tu misericordia, en esta Navidad, que podamos en verdad nacer de nuevo, conociéndote a ti, amándote a ti, con la firme intención, oh Dios, de nunca traicionarte y siempre obedecerte. Nunca traicionarte y siempre obedecerte. Guárdanos para ti. Guárdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a serte fiel, fiel hasta la muerte. Fieles a ti, a tu palabra, a tu nombre, a tu presencia, a tu iglesia, a tu gloria, a tu honra, a tu misericordia. Fieles a ti. Y de esa manera disfrutar de tu amor,
de tu presencia y de tu bendición. Y llamarás al trigo, al aceite, la provisión, la salud, la bendición sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Hoy nos rendimos a ti, asombrados de tanta y tanta misericordia. Es exagerada tu gracia, es grosera tu amor y tu paciencia. Gracias, gracias, gracias. Te honramos y te adoramos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero que hayan recibido instrucción, bendición, edificación. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.